Göbekli Tepe. A 10 kilómetros de la antigua ciudad de Urfa, en el sureste de Turquía, se realizó un descubrimiento que destrozó la línea de tiempo de la historia humana. Durante décadas, la colina polvorienta conocida como Göbekli Tepe fue descartada como un cementerio medieval. Pero en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió algo que no debería haber existido. Enterrados bajo la tierra, se hallaban enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de hasta 50 toneladas, dispuestos en círculos perfectos. Estas no eran las ruinas de un imperio perdido, sino una catedral construida por personas que aún no habían inventado la rueda, la escritura, ni siquiera la cerámica. Con una antigüedad de 11.500 años, Göbekli Tepe es 6 milenios más antiguo que Stonehenge y precede a las grandes pirámides por 7 milenios. Fue construido por cazadores-recolectores, una sociedad que antes se creía incapaz de la compleja organización necesaria para la arquitectura monumental. Los pilares están tallados con relieves aterradores de escorpiones, leones y buitres, custodiando lo que parece ser el primer templo del mundo. Pero el mayor misterio reside en su final. Alrededor del año 8000 a.C., todo el complejo fue enterrado deliberada y cuidadosamente bajo toneladas de tierra, sellándolo como una cápsula del tiempo. ¿Por qué sus creadores ocultaron su obra maestra? Sigue siendo una de las preguntas más inquietantes de la arqueología. Norte Chico. Mientras los egipcios colocaban los cimientos de las pirámides, una civilización sofisticada ya prosperaba en la costa árida del actual Perú. La civilización de Norte Chico, centrada en la ciudad sagrada de Caral, floreció hace más de 5000 años, convirtiéndose en la civilización más antigua conocida en las Américas. A diferencia de otras culturas antiguas que surgieron mediante la guerra y la conquista, Norte Chico parece haber sido una sociedad de paz. Las excavaciones no han revelado armas, ni murallas, ni cuerpos mutilados, solo flautas hechas de hueso de cóndor y evidencia de una cultura impulsada por la música y el comercio. El misterio de Norte Chico radica en lo que les faltaba. Construyeron enormes pirámides escalonadas y plazas circulares hundidas, pero no conocían la cerámica. Crearon una metrópolis próspera sin la capacidad de almacenar alimentos en vasijas de barro, una hazaña que los antropólogos consideraban imposible. Aún más intrigante es su uso del quipu, un complejo sistema de cuerdas anudadas para llevar registros. Este código, similar al binario y utilizado más tarde por los incas, sugiere que la escritura de las Américas no fue tinta sobre papel, sino un lenguaje táctil de nudos que aún no hemos logrado descifrar por completo. El Valle del Indo. Extendiéndose por 1 millón de kilómetros cuadrados en los actuales Pakistán e India, la civilización del Valle del Indo fue la más grande de las 3 grandes del mundo antiguo, superando a Egipto y Mesopotamia. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, eran maravillas de la planificación urbana, con calles en cuadrícula, ladrillos estandarizados y los primeros sistemas de alcantarillado sofisticados del mundo. Cada casa tenía acceso a agua, y el Gran Baño, un triunfo de la ingeniería hidráulica, sugiere una cultura profundamente centrada en la pureza ritual. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el Valle del Indo es una civilización de silencio. No podemos leer sus palabras. Miles de sellos de piedra llevan una escritura que sigue sin ser descifrada, bloqueando su historia, nombres y creencias. Aún más desconcertante es la ausencia de una clase dominante. No hay grandes palacios para reyes, ni templos monumentales para sumos sacerdotes, ni glorificación de la guerra.
Parece haber sido una utopía igualitaria y terriblemente eficiente que funcionó sin una jerarquía visible. Luego, alrededor del año 1900 a.C., las ciudades fueron abandonadas repentinamente. Las teorías van desde un cambio en los monzones hasta el secado del río Saraswati, dejando que las calles vacías fueran enterradas por las arenas del tiempo. Los Minoicos. En la isla de Creta, los minoicos construyeron la primera gran civilización europea. Un imperio marítimo de frescos vibrantes, rituales de salto del toro y palacios de varios pisos como Cnosos. Eran un pueblo del mar, comerciando azafrán y estaño hasta Egipto y el Levante. Su arquitectura era tan compleja, con pasillos serpenteantes y cientos de habitaciones, que probablemente inspiró el mito griego del laberinto y el Minotauro. Pero esta edad de oro estaba destinada a un final cataclísmico, que resonaría en la historia como la leyenda de la Atlántida. Alrededor del año 1600 a.C., la isla volcánica de Tera, un enclave minoico clave al norte de Creta, estalló con la fuerza de cientos de bombas atómicas. Fue uno de los eventos volcánicos más violentos en la historia humana, destrozando la isla y enviando un tsunami masivo hacia Creta. La ola devastó la flota minoica y las ciudades costeras, mientras que la ceniza oscureció el cielo durante semanas, asfixiando sus cultivos. Aunque sobrevivieron un siglo más, los minoicos nunca se recuperaron. Sus palacios fueron finalmente invadidos por los micénicos y su escritura, el lineal A, sigue siendo un fantasma indescifrable de un paraíso perdido. Los Olmecas. En las selvas del Golfo de México surgieron los olmecas como la cultura madre de Mesoamérica. Son conocidos por las colosales cabezas de basalto que dejaron atrás. 17 retratos distintos con cascos, que pesan hasta 40 toneladas cada uno. Estos gigantes de piedra miran con expresiones severas e individualizadas, y se cree que son los rostros de gobernantes poderosos. El misterio no es solo quiénes eran, sino cómo llegaron allí. Las rocas de basalto fueron extraídas en las montañas de Tuxtla, a más de 80 kilómetros de distancia, y transportadas a través de densos pantanos y ríos, sin el uso de la rueda ni animales de carga. Los olmecas sentaron las bases espirituales y arquitectónicas para los mayas y aztecas. Inventaron el juego de pelota mesoamericano, practicaron rituales de sangría y probablemente fueron los primeros en comprender el concepto del cero. Sin embargo, sus orígenes están oscurecidos por la selva. Alrededor del año 400 a.C., sus grandes centros como la venta fueron abandonados y sus monumentos dañados deliberadamente, lo que sugiere una violenta agitación social. Desaparecieron en la selva tropical, dejando solo a sus centinelas de piedra para vigilar una historia que ya era antigua cuando llegaron los aztecas. Los pueblos del mar. El final de la Edad del Bronce fue una época de globalismo sin precedentes, donde los reyes de Egipto, los hititas y Babilonia intercambiaban cartas y regalos. Entonces, alrededor del año 1177 a.C., las luces se apagaron. Una misteriosa confederación de asaltantes navales, conocida como los pueblos del mar, descendió sobre el Mediterráneo, reduciendo las civilizaciones a cenizas. Son los villanos del mundo antiguo. En tablillas desesperadas encontradas en las ruinas de Ugarit, los reyes suplicaban ayuda, escribiendo: «Se han avistado barcos enemigos, mis ciudades están ardiendo». Luego, las tablillas de arcilla cesaron. ¿Quiénes eran? Los relieves egipcios en Medinet Habu los representan como guerreros altos con cascos de cuernos y tocados de plumas, nombrando tribus como los Shardana, los Shekelesh y los Peleset. Los historiadores teorizan que eran refugiados que huían del hambre o del colapso social en Europa, o quizás griegos micénicos convertidos en piratas. Aniquilaron al poderoso imperio hitita
y pusieron a Egipto de rodillas, terminando la Edad del Bronce en una tormenta de fuego y sangre. No dejaron registros escritos propios, desapareciendo en la Edad Oscura que ayudaron a crear. Los etruscos. Antes de que Roma fuera un imperio, fue gobernada por los etruscos. Dominando el centro de Italia, esta enigmática civilización enseñó a los romanos desde el diseño de sus templos hasta la ingeniería de sus acueductos. Eran maestros de la hidráulica y profundamente religiosos, obsesionados con la voluntad de los dioses. Sus sacerdotes practicaban el arte oscuro de la lectura de hígados, prediciendo el futuro en las entrañas de ovejas sacrificadas. Los etruscos dieron a Roma la toga, el símbolo de poder de las fasces, e incluso el espectáculo brutal del combate de gladiadores, que comenzó como un rito funerario. Sin embargo, siguen siendo extraños para nosotros. Su idioma es una lengua aislada, no relacionada con las lenguas indoeuropeas de sus vecinos. Aunque podemos pronunciar sus palabras, su literatura se ha perdido. Fueron absorbidos lentamente por el poder creciente de Roma y su cultura fue borrada o asimilada sistemáticamente, hasta que los maestros se convirtieron en simples notas al pie de página en la historia de sus alumnos. Los nabateos. Escondida entre los cañones de arenisca de Jordania se encuentra Petra, la ciudad rosa, capital de los nabateos. Originalmente comerciantes nómadas que controlaban las rutas del incienso, los nabateos se asentaron y tallaron una metrópolis directamente en la roca viva. Su genio de ingeniería convirtió el desierto en un oasis. Construyeron una vasta red invisible de cisternas, represas y tuberías de cerámica que capturaban inundaciones repentinas y sostenían a una población de 30.000 personas en uno de los lugares más secos de la tierra. Petra era una fortaleza de riqueza, donde la arquitectura mezclaba estilos egipcios, griegos y asirios, pero su brillantez fue su ruina. Los romanos, codiciando la riqueza de las rutas comerciales, anexaron el reino en el año 106 después de Cristo. Con el tiempo, las rutas comerciales se desplazaron hacia el norte y hacia el mar, y Petra fue abandonada lentamente. Permaneció conocida solo por los beduinos locales durante siglos, una ciudad fantasma de tumbas vacías, hasta que fue redescubierta por Occidente en 1812. Tiwanaku. En lo alto de los Andes bolivianos, a una altitud de 4.000 metros, se encuentran las ruinas de Tiwanaku. Esta fue la capital de un poderoso imperio preincaico que dominó el altiplano durante siglos. El sitio es famoso por su cantería imposible, particularmente en el complejo de Pumapunku. Aquí, bloques masivos de andesita, algunos de más de 100 toneladas, están cortados con una precisión casi láser. Las piedras encajan tan perfectamente que ni siquiera una cuchilla puede pasar entre ellas, sujetas por grapas de metal, una tecnología siglos adelantada a su tiempo. La ingeniería necesaria para mover estas piedras, desde canteras a kilómetros de distancia, a una altitud donde el esfuerzo físico es agotador, desafía cualquier explicación sencilla. No poseían herramientas de hierro, ni ruedas, ni animales de carga lo suficientemente fuertes. La civilización colapsó alrededor del año 1000 debido a una mega sequía que destruyó su sistema agrícola. La ciudad fue abandonada, dejando que el pueblo aymara heredara las ruinas, creyendo que eran obra de gigantes o dioses que habían convertido a los primeros humanos en piedra. El lugar habitado más aislado de la Tierra, Rapa Nui o Isla de Pascua, alberga uno de los acertijos más duraderos de la antigüedad, los Moai. Los habitantes de la isla tallaron casi 1000 de estas figuras humanas monolíticas, algunas de más de 9 metros de altura y 80 toneladas de peso.
El misterio de cómo una sociedad de la Edad de Piedra movió a estos gigantes por terrenos accidentados ha generado teorías que van desde rodillos de madera hasta el caminado con cuerdas, un método que apoya la tradición oral, afirmando que las estatuas caminaban hacia sus plataformas. Pero la historia de Rapa Nui es también una advertencia trágica. El relato tradicional de ecocidio afirma que los isleños talaron hasta la última palmera para transportar las estatuas, provocando el colapso social. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren una realidad más compleja. Las ratas traídas por los colonos polinesios pudieron haber comido las semillas de palma, impidiendo el crecimiento del bosque. El pueblo de Rapa Nui fue increíblemente resistente, adaptándose a su entorno con jardines de rocas para proteger los cultivos, hasta que el contacto europeo trajo enfermedades que diezmaron a la población, dejando a los silenciosos Moai como únicos testigos de su resistencia.